Padre, te damos gracias porque estamos siempre con nuestro corazón en tu palabra y, Señor, sabemos que tu palabra eres tú mismo, Señor Jesús, te mencionas como la palabra y esto es lo que cambia nuestros corazones. Gracias por enseñarnos cada día cosas nuevas. Gracias por manifestarte a nuestras vidas en una realidad tan llena de gloria y estamos agradecidos por eso y muchas otras cosas más. Gracias por nuestros hermanos, gracias por los que estamos ahora en este lugar y que recibamos esta tu bendición como siempre en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, miren, la idea que estamos manejando son ideas espirituales, ¿ok? Lo interesante de esta relación que estamos teniendo con Dios y que debe de ser, que es y debe de ser con la palabra, es algo muy impactante. Va a cambiar muchísimo y va a seguir cambiando porque tenemos varios temas que hemos hablado y que solo están reflejando una realidad espiritual, pero además de que nos manejan una realidad espiritual, es ajena a la realidad natural, completamente distinta. ¿Se acuerdan que alguna vez leí de algunos teólogos que de alguna forma coincidieron ellos en decir una cosa muy especial que a mí me llamó mucho la atención? En ese entonces, estoy hablando de hace 10 años a lo mejor, pero ellos decían Dios el totalmente otro. Es una situación muy especial. Ok, el solo hecho de decir el totalmente otro o el absolutamente otro es que Él tiene una situación y nosotros otra, ok. Y luego pues ya tomando más revelaciones, ideas de la palabra, surge una situación que nos hace ver que no solamente es otro, sino que es el de la vida y todos los demás, los de la muerte. O sea, eso es algo impresionante, ¿no? O sea, Jesús claramente anunció en varios pasajes que deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, eso es una situación en la que se puede vivir si no se está con Cristo. Y a ese hombre le dijo, tú ven, sígueme. Y obviamente eso nos habla ya con claridad de la diferencia que hay, ¿no? O sea, la diferencia, y ni siquiera como para considerarlo como uno diferente. La Escritura todavía nos maneja más radical la situación, lo no existente. Eso es algo que es fenomenal, ¿no? O sea, lo que hacen los hombres es inexistente. Por eso nos dan una nueva vida en Cristo. Porque en Cristo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, entonces es un asunto que podríamos decir una administración particular, personal, a cada uno de los que estamos caminando con Cristo, y ni siquiera esto que estoy diciendo se le puede ver los pies y la cabeza, porque si nosotros estamos metiéndonos en que cada uno de nosotros está en Cristo, tampoco, porque lo que en Cristo nos enseña es que todos somos uno y somos el Cristo, el Hijo de Dios, en una realidad espiritual, porque si cada uno se apropia de que Cristo es el Señor de tu vida
y Él es el que vive la vida nueva en ti, estamos hablando de una situación muy seria, ¿verdad? O sea, Él es el que vive, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y ¿cómo termina? Y se entregó a sí mismo por mí, ¿ok? Y ahora vamos a atacar al finalito lo de la entregada por nosotros, ¿ok? Eso es algo importante, ¿no? Porque justamente fue lo que, por donde malamente entramos ese día que vino nuestro hermano, que yo le brindé una disculpa, le dije que quisiera que estuviera con nosotros, que me diera su teléfono, etcétera, etcétera, para que pudiéramos seguir dándole esta realidad, porque de todo lo que acabo de decir, él no tenía idea, ¿ok? Entonces él estaba completamente ajeno a todo lo que yo estaba diciendo, le venía como, o sea, lo que acabo de decir que para nosotros es verdaderamente real, ¿verdad? Ahora, pues para él era todo distinto, ¿ok? Pero bueno, entonces empezamos este tema metiéndonos un poquito más fuerte, porque decíamos que el último día de tu vida, o sea, que es una expresión de poder decir que ¿cuándo es el último día de la creación? Y eso va a depender de que de por sí esa creación, como que el Señor la desconoce, no como que el Señor la desconoce, no sabe de ella, ¿ok? Y normalmente se tiene el pensamiento de que como Dios la hizo, pues está pendiente de todos los detalles, ¿no? ¿Ok? Pero los detalles, ¿qué son los detalles? Los detalles tenemos que mirarlos nosotros desde otro punto de vista. O sea, la situación que viven los hombres ya es ajena a Dios desde que Adán le puso fin a la comunión con Dios. Y entonces empezó la realidad adámica. Puedo decirte, es que nosotros sí estamos viviendo, ¿no? En la carne. Sería pecado, vivimos en el pecado, o vivimos en lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces eso ni siquiera se puede ya manejar, porque tenemos que entender que en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que eliminar todo vestigio de ser humano. Esto es lo que es importante. Y ahora, pues voy a leer algunas cosas que no, vamos a decir, tienen mucho sentido. Tú ya no te tienes que ver como pecador, ¿cierto o no cierto? O sea, estás en Cristo, o dices, no más que me apropie de la plenitud. No, tú no tienes que decir no más que, sino lo que dice de Dios que ya soy. ¿Ya entendemos? Amén. Eso es algo muy importante, muy interesante. O sea, eso nos va a llevar a muchas otras cosas para salir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque ya no tenemos una identidad como humanos. Eso tenemos que irlo, para que nosotros lleguemos a esa realidad, es un camino en el que solo abres tu corazón a su palabra. De hecho, el Evangelio de Juan por eso dice, ¿verdad? Él era el verbo de Dios, o sea, la palabra. Entonces, escuchar su palabra es cambiarnos a una realidad totalmente otra, como estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, no te tienes que ver como un pecador. Tampoco te tienes que ver como un fracasado. Tampoco te tienes que ver como un exitoso. ¿Por qué? Porque son términos de humanos. O sea, lo exitoso no lo podemos comparar o relacionar con lo espiritual, a no ser que digas, soy espiritualmente exitoso, ¿no? ¿Ok? Entonces,
medio quedaría, pero es un término que no se maneja en la Escritura de ninguna manera, ¿no? Entonces, no te ves a ti mismo como blanco, como negro, como pelirrojo, ¿no? Ok, eso es una situación que solo se viven porque tienen los ojos puestos en las cosas de la carne. Y la Escritura nos llama que nosotros veamos las cosas celestiales, ¿ok? Porque por ver todos los hombres todas estas cosas hacen acepción de personas. Y si a uno le gusta el güero, y si a alguno le gusta el negro, y si a alguno le gusta el pelirrojo, y si a alguno le gusta el alto, el flaco, el gordo, los que sean, es motivo de mofa, es motivo de controversia, es motivo de desigualdad. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que estas cosas no pueden seguir así, ¿correcto? Somos de una realidad existente, es más, como espíritus. Decíamos ayer, dentro de lo que le explicábamos a nuestro hermano, que pues, si nosotros de alguna forma estamos diciendo esas cosas, estamos siendo mentirosos, ¿correcto? Pero que además, me gustó mucho lo que decía Lalo, decía, a mí me vino de maravilla el que me dijeran que Dios nunca vio tus pecados. Pues la verdad sí, o sea, Lalo porque le llevo varios años, entonces yo estaría peor que él, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo fui peor que Lalo y peor que todos los que están aquí, como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no ve eso el Señor, eso no lo ve, porque Dios no puede ver las cosas de este mundo. O sea, imagínense qué sofoque sería el que Dios estuviera pendiente de todos los cuantos miles de millones de habitantes ya hay en la tierra, y que todos, la gran mayoría, vamos a decir, yo lo juzgo así porque hago un comentario intermedio entre lo divino y lo humano, nomás por entender las cosas, ¿no? Pero no podemos pensar que Dios esté en todos esos asuntos, pendiente de todas esas cosas. O sea, sería una situación de tragedia, ¿no? O sea, sería una situación de pena, de vergüenza, de horror, ¿verdad? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, dice, porque Dios nos ve como espíritus hechos ya perfectos. Amén. Eso es lo que dice Pablo, que Él nos ve como espíritus hechos ya perfectos. ¿De dónde sacó eso Pablo? Pues Pablo lo sacó de una revelación de Dios, que él sabía quién era, en dónde estaba. Entonces, y además lo podía él poner como por alcanzar. Y nosotros ahora con un poquito más de panorama, no lo podemos poner como por alcanzar, como ya decretado. Obviamente él lo que está diciendo, ¿verdad?, es lo ya decretado, corro por asirlo. Decía él en la epístola a los Corintios, ¿no? Corro por asirlo, para tomarlo, para que sea mío, ¿ok? Entonces, no hay un nacimiento del que tú tienes idea, o del que los hombres tienen idea. Quise decir los hombres, ¿verdad? No tú, ni menos señalando a alguno de nosotros, ¿no? Porque esta realidad de haber nacido como humano fue el faul de Adán. Y en Adán somos un hombre, son aquellos un hombre. En Cristo somos todos. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Entonces, este panorama de verdad es muy ajeno, por lo mismo quiero decir propio de Dios. ¿Por qué? Pues porque de otra manera, ¿en dónde estaríamos, verdad? O sea,
viéndonos nosotros como monstruos, ¿verdad? O viéndonos a nosotros mismos como pecadores, y la manera más profunda que yo veo de declarar, como lo hace la Escritura, que somos hechos ya perfectos en Cristo, es la mejor manera de saberte que tú tienes que abrazar esas realidades y hacerlas tuyas, y entonces empiezas a manifestar esa situación. ¿Qué hizo Jesús? Fíjense, ahí vamos al tema que es un poquito más rudo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Jesús estuvo caminando entre los hombres, ¿verdad? Como hombre, ¿ok? Y en su forma de caminar, al escuchar la palabra de Dios, al tener comunión con su Padre, Él abrió un horizonte en la tierra para sí mismo, pero que a la vez es para todos nosotros, de vivir esa realidad. Y por eso ahora, hoy nos podemos declarar: yo estoy en Cristo. Cristo es mi vida. ¿Ok? Cristo es el que me hizo a semejanza del Padre. Cristo es el que me hace espiritual. Y entonces esta realidad es nuestra realidad. Y si queremos nosotros verla desde otro punto de vista, no es el profundo golpe que nos da el decirte: declárate así y no aceptes otra cosa, porque lo que aceptes, eso es lo que vamos a vivir. Lo que aceptemos de este mundo es lo que vamos a vivir. Y vuelvo a leer otra vez todo el cotorreo, ¿no? No eres fracasado, no eres negro, no eres blanco, no eres pecador, no eres... Todas estas cosas que son absurdas y que son mentira, según Dios. ¿Correcto? ¿Ok? Ahora, si tú te declaras así, entonces eres la descendencia de Dios. ¿Estamos? Lo demás es nulo, es religiosidad, es pérdida en el limbo, en la nada. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver todavía algunas ideas que nos van a llevar más fuerte y que de alguna forma pues nos sacude, ¿correcto? Todo lo que es espiritual nos va a ir sacudiendo, cada vez vamos a ver menos ese sacudir, porque vamos a decir: si eso es Cristo, si ese es mi Cristo y ese es el que vive en mí, soy a imagen de Cristo, soy uno en Cristo y Cristo es uno en Dios, y entonces empiezas a manejar ideas de que tú eres semejante a Dios. ¿Cómo le brincó a nuestro hermano apenas, verdad? Que dijera: yo soy a imagen de Dios, y que él decía: eso es una blasfemia, ¿no? Y entonces, pues entonces soy a imagen del diablo. Pues esos son los de allá afuera. Los de nosotros somos los de la imagen de Dios, ¿ok? Él solo nos ve en Cristo. Pásale, hermano, bienvenido. Entonces, Él solo nos ve en Cristo. O sea, la realidad de Dios es que Él solo nos ve en Cristo. De otra manera, no nos puede ver, porque Él ve una realidad de pureza por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Amén. Él hizo algo por nosotros que nos ve como lo que Él hizo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar ahora a entender, ¿verdad? Con más fuerza. Porque entonces tenemos que ver que Dios no sabe nada del viejo hombre. O sea, Dios no puede estar pendiente de todos los viejos hombres y qué les está pasando. O sea, Dios envió a su Hijo, y el que hace caso de su palabra, se acerca a Dios, es transformado en una ente totalmente distinta, una ente totalmente espiritual, y no para mañana, ni para dentro de no sé cuántos años. No, o sea,
es en cuanto tú crees. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio del hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la plenitud, hoy es el día de la gloria, hoy es el día, es la canción de todos los que entendieron que era Cristo, quién era Cristo, qué vino a hacer y cuándo lo vino a hacer. Hoy. Si yo estoy esperando, o sea, ¿a dónde voy? A ningún lado. Si mi actitud es de ¿esperar qué? Pues no voy a esperar porque ya se dio, todo ya se dio en Cristo. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tengo? La vida de Cristo. ¿O no lo dicen las Escrituras cientos de veces? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestra forma de ver? Que entonces, de verdad, son misterios espirituales que se dan a conocer cuando tú te involucras en ellos. A ver, dice, uno de los misterios del mensaje cristiano es el que nos atrofia a vivir en nuestro estado de muerte, con errores, porque nos esclaviza. Entre más creamos en esa falsa identidad de ser humano, más vamos a experimentar muerte y menos vamos a estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es hoy. Vénganos tu reino, ¿qué quiere decir? ¿En el futuro o en el presente? Y todas las cosas que se refieren al reino son para hoy. Y para hoy desde Jesucristo y desde sus discípulos y desde todas las generaciones que han pasado y que van a seguir pasando. Pero si nosotros seguimos con esa, vamos a decir, todos lo hemos tenido, esa ceguera la tuve yo muchos años, ¿correcto? Y tenemos que estar con la visión de una identidad de vida. Dios es solo vida, Cristo es solo vida. En Adán todos mueren, todos están muertos, o sea, toda la humanidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. Y entonces entendemos lo que se llama el Evangelio de la justicia de Dios. Pero tiene que llegar a través de revelación. Tiene que llegar a través de revelación. Si tú escuchas esto que estamos escuchando ahorita y lo crees, meditas en ello y tú puedes resistirlo, puedes aceptarlo. Si tú lo resistes, entonces sigue siendo el mismo. Sigue siendo con una realidad humana. No la de Cristo, no la de la nueva criatura. ¿Cuál es la diferencia? La nueva criatura y la antigua criatura. La antigua criatura solo muerte, la nueva criatura solo vida. Y solo vida, no de vida de que estoy vivito y puedo bailar y cantar y lo que tú quieras. No. La vida es la vida espiritual. La vida espiritual del reino de Dios, la vida espiritual de Dios mismo. La vida espiritual de Dios mismo, porque Dios no iba a hacer una realidad distinta a la de Él. Por eso es que Adán se declara afuera y empieza luego con una muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque todo es muerte. Y luego podemos escuchar grandes eventos en la Biblia como el arca de Noé, como la torre de Babel y todas esas cosas, y solo siguen demostrando que son de muerte. ¿Por qué? Se mataron y se mueren y se siguen matando y ellos no les interesa, y en las noticias salen que muertos por todos lados, y en Biafra se mueren de hambre, y en este otro lado por la guerra, y en este otro lado por ti. Toda la realidad de los seres humanos es muerte.
La nuestra tiene que ser completamente distinta. Por eso a nosotros lo que nos luce es el amor de Dios. Dice, si uno no tiene ese amor, de nada sirve, ¿ok? Entonces, decíamos algunos pasajes de Job, ¿verdad? Dice, esto que me temía es lo que me ha acontecido. Cuando tú tienes esa mente de Job, te echas a perder tu espiritualidad, echas a perder la gracia de Dios, echas a perder el favor de Dios. ¿Por qué? Porque te volviste a una realidad humana. Es algo increíble. Si tú tienes la mente de Jonás, te metes al mar, ¿verdad? Que es el mundo, y te traga la ballena o el pescado grande que haya sido, no sé qué tipo de pescado haya sido, digo ballena porque es lo que más probable que se lo coma, ¿verdad? Pero ahí estaba adentro, y casualmente en el mar habla de las naciones. Entonces, si tú rechazas el mensaje de Jesucristo de salvación y de vida, que es lo que quería Dios con Nínive y con este hombre Jonás, pues estás manejando una realidad que te está obstruyendo entrar a la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Meditó en el seno de la muerte esa realidad y salió y lo sacó la ballena. Es como, vamos a decir, miren, cosas simbólicas, porque los símbolos en todo esto tienen mucho que ver, como el que acabo de dar, ¿verdad? ¿Por qué la ballena? ¿Por qué en el mar? Pues porque el mar habla de las naciones y la ballena está hablando de una, vamos a decir, una esclavitud con la que después de que tú salgas de esos pensamientos, vengas a la vida. Pero ahora te voy a decir 2 o 3 pensamientos de ¿quién quieres que te diga? De más simbólicos en este sentido de vida y muerte, es de Lázaro. Ahí está Lázaro. ¿Cómo salió Lázaro? Primero tenía una piedra, ¿verdad? Y hay que quitar la piedra. La piedra es el estorbo, o sea, una cabeza dura, ¿verdad? Que se tiene que quitar para que salgas a la vida. Y luego otra, iba con su cabeza vendada. ¿Qué es el símbolo de tener la cabeza vendada? Una realidad humana. Por eso se murió. Porque Jesucristo, yo no dudo ni tantito de que era gran amigo de ellos, y su mensaje era siempre de salvación, de gloria y de vida. Y luego las hermanas, ¿verdad? No, fíjate que no, ya hiede. Así vamos a manifestarnos nosotros cuando no creemos esa vida para ahora. ¿Qué le enseñó Jesús a todos ellos? Que la resurrección es dada ahora. ¿Por qué la sacó a luz ahí? Pues porque teníamos que verla, y resucitó a varios. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una venda, una piedra, ¿verdad? Y creemos que hiede el asunto, ¿ok? Y entonces lo que Dios quiere hacer es que nosotros despertemos, ¿verdad? Para que veamos lo que es esta realidad. Entonces, el reino de la mente es el reino de la humanidad. El reino de la revelación del Espíritu es el reino de Cristo, de lo celestial. Eso lo tenemos que tener claro. Y obviamente todos empezamos con unas ideas religiosas, ¿verdad?, con las que nosotros nos estamos alimentando, pero muchas de ellas nos las dijeron y nos dijeron el motivo o el fondo de eso, ¿ok?
naciste de nuevo. Ah, sí, pero no te dijeron qué hacer, cómo hacerle, cómo darle alimento a eso. A ver, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Recibí a Cristo y si no me han dado un folleto regalado, no hubiera yo empezado a leer la Biblia. Pero me lo regalaron, gracias a Dios, ¿ok? Y después empecé a leer la Biblia y medio agarraba yo el asunto de... Miren, uno de mis ministros, les voy a decir, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Uno de mis ministros me vio y que ya tenía yo ganas de leer el Antiguo Testamento y que alguien me dijo que no leyera yo el Antiguo Testamento, que me metiera yo en el Nuevo Testamento porque era más fácil de entender, ¿ok? Y le volví a comentar a la persona y le dije yo, bueno, ¿y qué tiene que leer yo el Antiguo? Porque por ahí empieza la Biblia. No, decía, ahora tienes que entender que la Biblia casi comienza nueva en el Nuevo Testamento, entonces te va a venir a bien que tú empieces a leer el Nuevo Testamento. Ok, voy a empezar a leer el Nuevo Testamento. ¿Y qué creen que me dijo antes de irse? Pero hermano, tantito acá y tantito allá. Una de mole y una de dulce. ¿Qué me estaba queriendo decir? No te aferres a lo que está en la Escritura. Coges tantitas cosas del mundo y tantitas. No te hagas radical. Pues eso me faltó para que empezara yo de nuevo a echarme unas copas. Tenía yo ya 1 o 2 años de no tomar unas copas. Y de repente, pues sí, es cierto, pues sí, los hermanos dicen una de cal y una de arena, pues no pasa nada. Y entonces, ¿por qué no fue radical el hermano? ¿Por qué no fue radical? Pues porque no tenía la visión de lo celestial. Hermano, si tú te metes en esto y te metes en esto otro y te metes en esto otro y te metes acá y te metes allá, vas a empezar a vivir el reino de los cielos. Que cuando me lo dijo otro que se llamaba Bill Britton y que me dijo que la resurrección ya estaba hecha y que fue una bomba lo que sacó Bill Britton en ese entonces, que hasta inclusive nos salieron de algunas iglesias por creer en Bill Britton, ¿verdad? Porque estaba agarrando el chivo por los cuernos. ¿Y dónde agarró el chivo por los cuernos? Porque sorbida es la muerte con la victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde están todas esas cosas? No existen ya. Y luego salió ahí un libro que le recomendé a nuestro hermano Pedro, que está aquí, que es el libro de Karl Barth. Da una cátedra, pero cátedra en el capítulo 8 de Romanos, donde menciona de verdad que el ser humano no tiene por qué vivir la muerte, que está sorbida la muerte. O sea, sorbida es, o dice la Escritura, sorbida será. Sorbida es una declaración del hoy. Dijimos, ¿cuándo es el hoy de cada persona? El día que se terminó tu vida fue tu último día, porque ya no se te cuenta por días, se te cuenta ahora como un hijo de Dios en la eternidad. En la eternidad. Que lo tomemos y lo abracemos y nos lo comamos, va a ser nuestra mejor bendición, ¿ok? Entonces, entendamos, el reino de la mente, sea de cualquier religión que no sea estrictamente la Escritura, en cuanto sobre todo a las revelaciones claras que hay al respecto, tiene una dualidad, y la dualidad fue lo que sacó a Adán del reino. O sea, pasó a la muerte. En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Amén. Amén. Entonces es que entró Jesús para revelar una verdad
inimaginable, ¿ok? Y cuando nosotros empezamos a entender esta situación, que fue la que un poquito más trabajo costó en cuanto a entenderla, pero la vamos a explicar de esta manera. Dice la Escritura que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Está bien? ¿Sí o no dice? Sí. Dijimos ayer, la palabra inmolado era un poquito diferente a la de que se sacrificara a alguien por los demás. Tiene sus bemoles, pero no nos vamos a ir con eso. Nos vamos a ir, porque eso sería irnos por la letra. Nos vamos a ir por la palabra, ¿correcto? Entonces ahora nosotros tenemos que... ¿Tú crees que la creación de Dios, o sea, en el reino de los cielos, hay cucarachas? Contéstate a ti mismo, no digas nada. ¿Tú crees que en el reino de los cielos hay serpientes? ¿Tú crees que en el reino de los cielos hay... ¿Qué animal así más mortífero y más cachafa hay por ahí? Alacrán. El alacrán. ¿Tú crees que hay cerdos en el reino de los cielos? No, no hay. Eso hay en esta tierra y están los símbolos esos para decirnos qué actitudes debemos de tomar. Si la Escritura nos dice, ¿verdad? No seáis como los puercos, ¿por qué lo dice? Porque si les echas perlas, las pisan. No seáis como los perros, no seáis, que se vuelven a su vómito, dice la Escritura. No seáis, y esos animales solo nos están dando la imagen de lo que los hombres vivimos en este reino animal, no espiritual, ¿verdad? Y que por eso las cosas deben de verse desde otra perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, la Escritura nos dice, por ejemplo, esto que es un poquito más lo medular de este tema, ok, bueno, no está entre todos los temas porque es igual que todos, ok. Si el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿hay corderos en el reino de los cielos? ¿O es un símbolo de una realidad de fe, de nobleza? ¿Ok? No solo eso, fe y nobleza, sino confianza. Jesús tuvo esa confianza desde antes de la fundación del mundo. Y entonces vino al mundo y no lo crucificó. Dios dice que murió en manos de pecadores, porque además lo traicionaron. ¿Lo traicionaría Dios? ¿Tú crees que Dios traicionó a Jesús y le dijo, vete con los humanos, mira, y yo a la hora de la hora te doy matanga? Miren nada más lo que significa, por ejemplo, ¿quién fue primero? ¿El pueblo de Israel o Abraham? Abraham fue primero, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que hacer un día que pensó que tenía que sacrificar algo y que Dios le decía y que no sé qué cosas? Y que se fue a un monte y que al que quería sacrificar era a su hijo. ¿Y qué le hizo a su hijo? No lo sacrificó. ¿Y quién fue el que le dijo que no lo sacrificara? Dios. Porque lo que él quería era que le demostrara que era fiel. Y eso fue lo que sucedió. Se demostró que él era una persona creyente, de confianza.
el trabajo de Dios se había logrado con él desde que empezó a que si que quería un hijo y que si quería un hijo y que si quería un hijo. Y Dios le respondió, y además haciendo él serios errores, ¿verdad? Si no, pregúntenle a la muchacha que trabajaba con él, ¿verdad? Y además fue consejo de la mujer por la desesperación que tenía. Pero lo que Dios estaba queriendo sacar de él era confianza absoluta. Y la sacó porque después de que trabajó con él, después de los 80, 90 o casi 100 años, seguía trabajando con esa fe, y a esa edad vino y entró en esa realidad. Y entonces el hijo, ¿verdad?, no se iba a sacrificar. Lo que quería Dios era sacar de su corazón esa confianza de alguien que hablaba a su vida y a su corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Dice, no, porque la Escritura nos dice, si los príncipes de este mundo hubieran sabido lo que hacían, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, aquí es donde tenemos que seguir rompiendo con estas formas bajas de creencia. ¿Ok? Es muy importante que nosotros podamos decir, ¿verdad?, que Juan capítulo 6, versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Postrero fue el último día. El último día fue cuando Jesucristo entró en gloria y conectó la tierra con la gloria del cielo. Conectó la tierra, y estoy diciendo entre comillas porque estamos aquí entre comillas viviendo entre comillas. Y nuestra realidad es ahora el mismo cielo. Dice, nadie puede venir a mí. Y nosotros pensamos que podemos llegar si hacemos sacrificios. Abraham pensaba que iba a ser escuchado si hacía el sacrificio de su hijo, y no lo hizo. No lo hizo porque el mismo Dios le dijo, no lo hagas. Y entonces por eso les preguntaba, ¿quién fue primero, el pueblo de Israel o Abraham? Abraham. Y después el pueblo traía una matazón de corderos cada ratito, pero como tipo nada más, con la idea de enseñarnos que el cordero es el que, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, yo soy el cordero. Completamente otra cosa. ¿Ok? No vamos a hablar ahorita, ¿verdad?, pues de nuestra ignorancia, porque es vasta, pero tenemos la palabra, y esa palabra nos está sacando a las verdades eternas. Ya no vamos a hablar otra vez de Lázaro vendado, porque lo que quiere el Señor es que se quite esa venda para poder resucitar, y la resurrección es hoy. Ahora fíjate, ¿cuál fue el objetivo de que Dios, perdóname Señor, que Dios, tú agarraras a tu Hijo Jesucristo y dijeras, ahí está, yo lo sacrifico? O sea, si Él le dijo a Abraham que no lo sacrificara porque era su hijo, ¿cómo lo iba a sacrificar Él? Lo mataron porque eran enemigos, como ahorita lo siguen matando. A Cristo lo siguen sacrificando en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque tiene una enseñanza completamente distinta. Ahí está Nietzsche.
Nietzsche se hizo cristiano y peleó y luchó y esto y lo otro, y al cabo y no reconoció a Cristo, se suicidó. De los grandes filósofos que hay, que todos estaban en la misma situación. ¿Por qué? Porque vieron una realidad que competía y que estaban tan aferrados tantas gentes al cristianismo, y que ellos querían una liberación, y que ellos querían un comunismo, y que ellos querían filosofías, y que ellos querían, pues ¿sabes qué? Nos olvidamos. Y la gran revolución francesa fue la que hizo el gran mitote de la separación entre Dios y los hombres, porque ya los hombres se sentían intelectuales. ¡Qué intelectualidad! ¡Ay! Yo quiero. Para nada. O sea, no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, ahora vemos lo que no hablaba de sacrificio, ni siquiera de esfuerzos. Ni siquiera de esfuerzos. ¿Ok? Todavía más. No hay nada que el hombre pueda hacer, porque la Escritura nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué dijimos que era el trato de Dios con Abraham? Que le creyera. Y que si Abraham quiso hacer un sacrificio, le dijo: no, créeme, sé fiel, ten características de aceptarme como el Señor Dios del universo, que hace todo lo imposible por ti, por mí, por todos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Nosotros decimos: yo lo convertí, yo le dije, yo hice el otro, yo me estoy esforzando. No sabes, yo desde que me convertí me hice para la bendición de Dios, porque todavía le echamos hasta crema, y me declaré cristiano, y entonces he sido obediente. Ha sido tocado por la palabra, y la palabra tiene poder. Amén. Punto. Eso es todo. Y esto no de vosotros, dice el versículo, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que queremos nosotros a veces hacer? Gloriarnos, y creemos que es por nuestras obras que nosotros tenemos logros de ese tipo. ¿Ok? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Esto habla de pura gracia, de que Él nos llamó. Podemos decir: fulano fue utilizado para que yo llegara a Cristo. Dios me llamó. Dios me llamó. ¿Quién fue tu maestro que te habló de Cristo y que te hizo convertirte? Y gracias a Él, la gracia de Dios te salvó. ¿Quién te salva? Cristo, ¿ok? Solíamos decir de alguna manera: yo quiero serle fiel, o yo quiero, o decimos: yo voy a serte fiel, Señor. Perdón, hermano, pero si tú te apegas a la palabra, que es la voz de Dios, es el amor de Dios, es la bendición de Dios, esa es la que te va a salvar. Y es Dios mismo. La palabra es Dios mismo, es la creación de Dios. No puedes tener o tomar decisiones, pues aquí esta frase, y menos de una identidad espiritual que no conoces. Mejor te apegas a la palabra, sigues viviendo en Cristo. Amén. Y dejas que Él haga la obra, y no que te estés esforzando por cualquier cosa de todas las que estamos hablando.
último, vamos a leer estas dos frases importantes. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién los está trayendo? Cristo. Y si se mueren, no se van al infierno, entendamos, o sea, vivir la vida que todos los que están allá afuera viven, ese es el infierno. Ese es el infierno. Todos mueren, son de Adán. Todos mueren. Nosotros tenemos que entrar en otra realidad que demuestre lo que estamos creyendo, por apropiarnos de ¿qué? De la palabra. No porque yo la entienda muy bien, no porque yo haga esto o porque haga aquello, no por obras, sino por gracia. A todos atrae. Entonces, si se mueren todos, pero Dios está demostrando nada más cómo Cristo demostró una vida distinta y a los hombres les importa un bledo. Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién te está enseñando ahorita? ¿El predicador fulano? No. ¿Y qué tanto estás abriendo tu corazón a esto que estamos diciendo? Tú vas a ser enseñado por Dios. ¿Por qué? Porque es gracia de Dios el que así lo veas. Leemos el versículo nuevamente. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Amén. ¿Tú estás oyendo del Padre ahorita? Sí. ¿Le aprendes algo? Sí. Porque su voz, su palabra, es profundidad. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Ahí estás tú y yo, todos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá y vamos a seguir después para que podamos entender con más claridad todas las cosas que el Señor nos está mostrando. Amén. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la resurrección, que todavía no había sido sacrificado Jesús, y sabiendo él que corría el peligro de que lo fueran a matar, se lleva a los discípulos al monte de la transfiguración. Hay unos que dicen la transfiguración es muchísimo más alta y amplia que la resurrección. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la transfiguración enseñó lo que había de venir después a la hora de que Él resucitara, y fue inmediatamente al tercer día, fue y visitó a sus hermanos y a sus hermanas y les empezó a decir: hey, la vida sigue y sigue como yo la veía y como yo soy, y yo soy la vida. Amén. Entonces vamos a pararle aquí y creerlo así. Amén. Padre, te damos gracias por todas estas cosas en las que se abre nuestro entendimiento a una realidad presente de vida, de gloria, de misericordia, de amor, sobre todo de amor, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por ese amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.